tan gozosos esta tarde. Amén. Les voy a pedir que los que estén en la parte de atrás se vayan pasando y vamos a iniciar con una alabanza. Tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado,
Amén. Decimos que Jesús es digno de toda adoración, amén, y que Él es grande y fuerte. Vamos a cantarlo esta tarde. Ahora vamos a dar lugar a la lectura bíblica, hermano. Así como es, vamos a permanecer de pie.
Bueno, sean todos bienvenidos, hermanos. Buenas noches, buenas tardes. Vamos a tener el día de hoy nuestra lectura devocional. Se encuentra en Zacarías. Les invito a que abran su Biblia. Se llevará a cabo en Zacarías número 6. Zacarías 6, vamos a leer el capítulo completo. Son 15 versículos y los vamos a leer todos juntos. Empiezo yo y ustedes me siguen. Dice así la palabra de Dios. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos saliendo hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: id, recorred la tierra. Y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira lo que salieron hacia la tierra del norte, hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: toma de los cautiverio a Heldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obediente la voz de Jehová, vuestro Dios. Amén. Sigamos, hermanos, en esa actitud. ¿Pueden tomar asiento un momento? Y hay un hombre del que dice la Biblia que es el hombre más sabio que jamás ha existido, y este es el rey Salomón. Y una manera práctica en que nosotros podemos tomar decisiones la vemos en todo lo que él hizo. La palabra dice así en Segunda de Crónicas, dice: subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Dame ahora sabiduría y ciencia, dijo Salomón. Cuando Salomón ofrendó, hermano, cuando ofrendó los 1000 holocaustos, él todavía no era un hombre sabio. Pero después de que dio su ofrenda, la palabra nos dice que el Dios lo busca y le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón pidió, dijo: dame ahora sabiduría para presentarme delante de este pueblo. Y Dios dijo a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y has pedido sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, te son dadas. Y también le dijo: y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti.
Y cuando Dios nos da, hermanos, siempre que Dios nos da es para que nosotros también demos. Si nosotros buscamos el favor de Dios, Dios puede decirnos en esta hora: pídeme lo que quieras que yo te dé. Tome su ofrenda, hermano, tome su diezmo. Y recuerde la invitación de nuestro pastor del domingo pasado en poner en ese sobre también una parte, algo más, una ofrenda para la reconstrucción del techo. Póngase de pie. Si usted tiene un corazón dispuesto, un corazón sincero, el Señor le dirá esta noche: te daré tanto como nunca antes has tenido. Ofrende de corazón. Cierre sus ojos, hermano, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por este día que tú nos permites, Señor, estar delante de ti. Venimos a alabarte, Padre, venimos a adorarte también, Señor, y también lo hacemos, Señor, con humildad de corazón, poniendo nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, en el alfolí. Te damos gracias, Padre, porque de lo recibido de tu mano damos. Sé, Padre, con tu iglesia, Señor. Prospera nuestras vidas, Padre, que prospere nuestra alma, que prospere nuestro corazón y que prospere nuestras finanzas, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por todo lo que tú nos das, Señor, día a día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así como está puesto de pie, hermano, vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Decimos que en Él nos irá trayendo de victoria en victoria y que en Jesús solo encontramos la paz, amén. Vamos a cantarlo. Con tus palmas. Todos juntos. Tu mano me sostiene, tu espíritu
vamos a dar lugar a la predicación. Hermanos, buenas tardes. ¿Cuál es la mayor muestra o prueba de que Jesús resucitó? De que Jesús realmente es el Hijo de Dios, que un día murió en una cruz y resucitó y hoy está a la diestra del Padre. ¿Cuál es la más evidente prueba de que eso es real? Yo creo que es ver vidas transformadas. La transformación de nuestras vidas es una prueba tangible de que Jesucristo es verdad y es real. Y yo creo que cuando venimos a la iglesia y estamos buscando al Señor, buscamos una transformación. Buscamos una transformación en algún área de nuestra vida. Y quiero darte buenas noticias, porque eso es el evangelio, buenas noticias. Que Jesús promete que el que lo busca lo encuentra. Entonces, si hoy has venido a buscarlo, lo encontraste. Y también mi oración en esta semana, que pues ahora sí que con la encomienda que me tocaba predicar, mi oración esta semana fue: Señor, tú prometes que el que clama a ti, tú le vas a responder. Que este pasaje sea una contestación a las oraciones de mis hermanos. Entonces yo confío en que el Señor te va a hablar a través de este pequeño pasaje, que honestamente no sé si es muy popular, pero vamos a leerlo en 2 de Samuel capítulo 5. Vamos a leer del versículo 17 al versículo 21. Lo tenemos por ahí, 2 de Samuel capítulo 5 del versículo 17 al 21. Bien, ahí está en la pantalla. Yo se los voy a leer en la versión que yo tengo aquí, es Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo. Pero le avisaron a David que venían, así que entró en la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaim. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó a David: sí, adelante, te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo, exclamó David. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres los confiscaron. Una historia chiquita, una narración muy breve. Y bueno, pues David recientemente, a sus 30 años de edad, si se quieren imaginar a un joven de 30 años, yo tengo 30 años. Imagínense, David de mi edad fue ungido rey de Israel. Yo no me puedo imaginar semejante responsabilidad. Apenas puedo con mi trabajo, que tengo a mi cargo como 10 personas. No me puedo imaginar semejante responsabilidad a esta edad, en su juventud, recibiendo este llamado de parte de Dios, siendo ungido como el rey de Israel. Y fíjense que fue algo muy especial lo que ocurrió, porque cuando Saúl era el rey, las tribus estaban, no eran un solo reino, ¿sí? Judá y Benjamín estaban aparte y las otras 10 tribus estaban aparte. Pero cuando
Dios levanta a David como rey de Israel y que ya Saúl pues fallece, los israelitas reconocen la autoridad que Dios le había dado a David y dijeron: queremos también ser parte de tu reino, queremos que también seas nuestro rey. Entonces Judá, Benjamín y el resto de las tribus de Israel ya se unieron como una sola nación. O sea que David logró consolidar bajo su reinado a toda la nación de Israel. Y eso fue algo muy especial, fue algo muy importante. David lo tomó como una señal de Dios, de que Dios estaba con él, que Dios avalaba ahora sí que esa corona sobre su cabeza. Y también pues una de las primeras cosas que hizo David cuando ya fue ungido rey, no sé si sabían, sé que muchos de ustedes estudiantes sí lo sabían, estudiantes de teología y del bachillerato en teología, pero la ciudad de Jerusalén antes era habitada por un pueblo que se llamaban los jebuseos, ¿sí? Y David, como en estas primeras misiones ya como ungido, decide ir a conquistar esa ciudad, la ciudad de Jerusalén. Y era un reto muy difícil, ¿sí? Los jebuseos se rieron, se burlaron, dijeron: no va a poder entrar. Y así como que 3 doritos después, para los chavos o para los no tan chavos, la escena siguiente, hermanos, fue que ya David colgando ahí un letrerito que decía Ciudad de David. O sea, no solo la había conquistado, sino que le puso su nombre a esa ciudad. Les cayó la boca a los jebuseos. Y el pasaje hace la aclaración de que todo esto era posible porque el Señor estaba con David. Y enseguida viene este pasaje que acabamos de leer. Y dice el versículo 17: cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, pues ellos se preocuparon, hermanos. Porque un reino desintegrado, desunido, pues ¿qué poder tiene? Pero ya todas las tribus juntas, bajo el mando de un rey, que este rey era extremadamente famoso por sus estrategias militares exitosas, pues los filisteos dijeron: no, tenemos que ir, capturar a David, matarlo, ¿verdad? Porque no vamos a poder con Israel. Para contextualizar un poco, ¿quiénes eran los filisteos? ¿A cuánto les gusta la geografía? Si ubicamos el territorio donde está Israel, los filisteos eran los vecinos que estaban en la frontera suroeste, en lo que hoy está Gaza. En las noticias escuchamos mucho la franja de Gaza y los conflictos bélicos que hay por ahí. Pues desde entonces ese territorio ya era súper conflictivo, porque ahí estaban de pique, tenían pleito los filisteos contra los israelitas. Pero bueno, ¿qué otras características podemos decir de los filisteos? Eran un pueblo, hermanos, que no adoraban al Dios, al único Dios todopoderoso. Ellos tenían dioses como Dagón, como Baal, como Astoret. Y por supuesto sabemos que si algo Dios reprueba es que adoremos a otra cosa o a alguien más, que no sea Él. ¿Sí? Además, este pueblo, por supuesto, al no tener temor de Dios, pues caían en todo tipo de inmoralidades. También eran como un pueblo muy bárbaro y hablando en las cuestiones militares eran muy crueles. Entonces era un pueblo, era un vecino, ese vecino latoso para Israel, ¿sí? Ese vecino que, ¿cómo te gustaría que se cambiara de casa? Pero ahí estaban los filisteos, eran un dolor constante de cabeza para Israel y una mala influencia además. Conocemos muchos personajes de la Biblia como Sansón, que se enamoró de una filistea y fue su perdición. Y muchas personas en Israel imitaban costumbres filisteas y a nuestro Dios eso cómo le molestaba, que cayeran en idolatría, en inmoralidades, que imitaran las costumbres de este pueblo. Bueno, pues ellos eran los filisteos. Los filisteos en la Biblia siempre han sido una figura que representan al enemigo del pueblo de Dios. Y yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿quién es tu filisteo? ¿Quiénes son tus filisteos? O sea, en español, ¿quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes te producen dolor de cabeza? ¿Quiénes te quitan la paz? ¿Quiénes te traen preocupaciones? ¿O quiénes ahora sí que inician
batallas, peleas contra ti. ¿Quiénes son tus filisteos? ¿Tienes enemigos? Por ahí dice la hermana Conchita, no. Recurrentemente me gusta recordarme a mí misma, y de hecho lo digo mucho en las predicaciones, a lo mejor ya lo han identificado. A mis amigos, la gente con que platico y que me comparten sus problemas, o sea, siempre me gusta recordar lo que dice Efesios 6:12. Efesios 6:12. Por ahí espero que lo puedan ver en la pantalla. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí tenemos enemigos, sí tenemos enemigos. Tenemos filisteos. Pero estos enemigos, nos está diciendo Pablo en Efesios, que no son el esposo, la esposa, el jefe o el vecino, no son el hermano de la iglesia con el que me cae medio mal. Nuestro enemigo no es a lo mejor una persona con la que alguna vez sí tuviste un pleito. Fíjense que nuestro enemigo no es las autoridades, no es el narcotraficante o el ladrón. O sea, no es alguien humano nuestro enemigo. ¿Sí? No es de carne, no es de sangre. Nuestro enemigo, hay una palabra en la Biblia en hebreo que traducido al español lo decimos el Satán, Satanás, que en hebreo quiere decir el enemigo. Quiere decir el adversario, el oponente. O sea, esa es la denominación del diablo, el enemigo. Él es el filisteo de filisteos. O sea, sí tenemos enemigos, hermanos, esa es la verdad. Los cristianos sí tenemos enemigos. Y como dijo Pablo, son huestes de maldad, no es alguien humano, es este espíritu, este ente que a eso se dedica, a ser nuestro oponente, nuestro adversario. Entonces no podemos vivir nuestra vida cristiana tranquila, cómodamente, sin preocupaciones, porque sí tenemos un enemigo. Esa es la realidad que nos dice la Biblia. ¿Sí? Y también 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos advierte, nos dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, igual que David, nosotros somos advertidos de que hay un enemigo que nos anda buscando. Pero David, ¿qué hizo cuando oyó que venían los filisteos por él a capturarlo? ¿Recuerdan el pasaje? Ahí está en el versículo 17. ¿Qué hizo David? ¿Cómo? Dijo, cuando le avisaron a David que venían, él entró en la fortaleza. Él entró en la fortaleza. En las ciudades antiguas ubicamos mucho pues esta constitución de una ciudad amurallada, precisamente para evitar invasiones, pero específicamente había lugares llamados fortalezas, hechas de basalto, de piedra dura, difícil de penetrar, en donde un rey o cualquier otra persona podía estar en un lugar seguro. ¿Han visto en las películas o escuchado esos rumores de que los presidentes o gente así muy poderosa tienen como cámaras secretas? ¿Sí? Para si hay alguna invasión, se desata alguna guerra, explosivos, lo que sea, pues hay un tanque, ahora sí que a prueba de todo, en donde se mete el presidente para salvaguardar su vida, ¿no? Entonces, bueno, esos son términos modernos. Pero entonces David entró a la fortaleza cuando escuchó que el enemigo lo andaba persiguiendo, lo andaba buscando. ¿Cuál es tu fortaleza? Cuando se asoma una crisis, cuando estás enfrente cuando ya tienes el problema enfrente, ¿cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es tu refugio? Dios, ¿verdad? Dios es nuestra fortaleza. Una fortaleza que ahora sí que ni Obama la tiene. Bueno, no sé, a lo mejor sí, pero esa es nuestra fortaleza. Entonces David baja a la fortaleza
y realiza una acción estando ahí adentro. Ahora sí, ¿cuál fue, hermano Aquiles? Consultó a su Dios. O sea, se puso a orar. Se puso a orar. Entonces, cuando tú tienes un problema enfrente, cuando tu enemigo, que ya dijimos que no es carne ni sangre, pero a veces se manifiesta a través de tus relaciones, en tu matrimonio, con tus hijos, en el trabajo, que ya te surgió un pleito con alguien o que alguien te estafó o ya te robaron, no sé, pero cuando tienes un problema que tu enemigo se está manifestando y quiere hacerte caer, que ahora sí que se quiere entrometer entre tu meta de vivir en santidad y de alcanzar la estatura de Cristo, el enemigo se quiere meter para que no lo logres. Entonces ya te armó un problema, te enojaste con alguien contigo, hay problema en tu matrimonio, con tus hijos, yo qué sé. Cuando ya tienes el problema, imita a David. Métete a tu fortaleza y ora. Eso es lo primero que tienes que hacer. Ponte a orar y consulta a tu Señor. ¿Sí? Consúltalo. ¿Qué le preguntó David en oración? ¿Qué le dijo a Dios? Le preguntó explícitamente: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Debo salir a enfrentar esta batalla? O sea, David le preguntó qué era lo que tenía que hacer. Y en la mañana Dios así como que me confirmaba mi pasaje, porque el pastor habló de la oración. ¿Sí? El pastor dijo que no importa cuál sea tu situación, ora. Él mencionó algunos elementos, los anoté en ese momento. Mencionaba divorcio, mencionaba depresión, situaciones gigantes, enemigos que nos abordan, pero tenemos esta herramienta que es tan sencilla, que es doblar las rodillas e hincarnos a orar, porque Dios es lo que quiere, que lo busquemos. ¿Sí? Y al principio aquí, en este momento, cuando recién los saludaba, yo les decía, ¿verdad?, que el Señor ha prometido que si lo buscamos lo vamos a encontrar. Entonces, ora. Es fácil el acto, pero cómo cuesta llegar a ese momento, ¿verdad? A veces las cosas que tenemos que romper y vencer para ponernos a orar. Para ponernos a orar. Pero ese es ahora sí que Jesús ya hizo todo para abrir el camino de comunicación y que nuestra oración la pueda recibir el Padre. Entonces, ora. Eso es lo primero y lo más fundamental. Y cuando estés orando, consulta qué es lo que debes hacer. Pregúntale al Señor frente a tu problema o frente a tu tentación, lo que estés viviendo: ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? ¿Debo salir a pelear esta batalla?, como David preguntaba. ¿Y qué le contesta Dios? Sí, adelante. Te aseguro que te los entregaré. Sí, adelante, te aseguro que te los entregaré. Entonces, ya Dios nos está ahora sí que avisando que Él se va a encargar de todo, ¿sí? Pero algo muy importante que tenemos que observar es que sí ahora sí que le dice a David: ve, adelante. O sea, muévete, ponte en acción, porque yo te los voy a entregar. Y esto me parece muy importante, hermanos, porque debemos saber que ante una batalla espiritual, si tú estás batallando con tu mente, estás batallando con tus emociones, con tu carne, con el enemigo, con el pecado, debes ponerte en acción, porque tú ya tienes la promesa. Vas a actuar con la promesa de que el Señor ya te está entregando la victoria. Y tenemos algunos pasajes en donde el Señor nos muestra que efectivamente Él va a hacer la obra. Pero a veces también como que nos amedrentamos, hermanos, porque vemos que nuestra situación es demasiado grande para nosotros. Y fíjense que, bueno, en la Biblia nada es casualidad, ¿no? Pero David, cuando sale de la fortaleza, o sea, mientras está en la fortaleza, los filisteos ya se están desplegando en un valle. Y pueden buscar ahí en sus Biblias cómo se llamaba ese valle.
ahí en el texto número 18 está el nombre del valle. David estaba orando y mientras los filisteos se desplegaban en este territorio llamado el Valle de Refaim. El Valle de Refaim, ¿qué significa Refaim? Esta frase significa el Valle de los Gigantes. El Valle de los Gigantes. Y yo estoy segura que muchos de ustedes en algún momento, o quizá en este mismo momento, tengan un problema que lo consideren gigante. Gigante. Algo que lo consideres imposible, que te haya quitado toda esperanza, que a lo mejor ya te conformaste a que tu matrimonio siempre sea así. Ya te conformaste a que no has sanado de esa enfermedad por la que tanto has orado. Ya te conformaste pues a estar en esa situación laboral o en esa crisis financiera de la que no puedes salir. No sé, no conozco tu vida, pero a veces pensamos que el problema es mucho más grande y que nunca lo vamos a poder superar o salir de ese lugar. Batallas que tenemos mentales o con el pecado en que no sales, no puedes liberarte de la pornografía, de pasiones deshonestas, desorientaciones sexuales, pensamientos depresivos, suicidas, y que sientes que es demasiado grande, que es un gigante. Pero eso es una cuestión de perspectiva. Es una cuestión de perspectiva. Porque sí, uno es pequeño y ve esos problemas gigantes. Pero nos dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Nos recuerda quién es Dios. Dice, tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino. Y tú estás por encima de todo. Tú estás por encima de todo. ¿Quién es el gigante entonces? Dios. Dios es el gigante. Y yo sé que a lo mejor ya lo hemos escuchado muchas veces esta metáfora, pero realmente, hermanos, créanlo. Que no hay nada por encima de Dios. Él está por encima de todo. Suyo es la grandeza. Él es el concepto de grandeza. Él la inventó. Entonces, nada de lo que te pueda estar pasando hoy puede ser más grande que tu Dios. Entonces, David, por eso les digo, no es casualidad en la Biblia nada, ¿verdad? Justamente se va a tener que enfrentar a un valle de gigantes. Pero el Señor ya le prometió que se los iba a entregar en sus manos. Y Jesús a ti te hace una promesa, que en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía, yo ya he vencido al mundo, ya te los entregué. Ya venció al pecado y ya venció a la muerte. Ya te los entregó. Entonces hay que confiar. Ahora, cuando nos esfuerza el Señor a que confiemos y seamos valientes, pues ya David sale pues con esa promesa, ¿no? Y empieza entonces la batalla. Y fue una batalla, hermanos, en donde David se sorprendió. No hace mucha descripción de cómo se desarrolló esta pelea, pero nos la podemos imaginar por la expresión que dice David en el versículo 20. ¿Sí? Después de que Dios le aseguró que le iba a entregar a sus enemigos, dice que David fue a Baal Perasim. Baal Perasim, ahorita vamos a decir qué significa Baal Perasim, pero ahí llegó David y ahí se pusieron a pelear y dice que derrotaron a los filisteos y dice, el Señor lo hizo. El Señor lo hizo. Ya me imagino a David brincando, saltando, porque él era un adorador. Si recuerdan pasajes en donde él bailaba y adoraba al Señor. Me imagino a David exclamando, gritando, Él lo hizo, fue demasiado fácil, Él lo hizo. David consciente de que no habían sido ellos, sino habían sido sus fuerzas. ¿Sí? Pero hacen una descripción muy interesante por el nombre del lugar. David dice que el Señor lo hizo porque Él, o sea Dios, irrumpió en medio de sus enemigos como una violenta inundación. Irrumpir
el verbo irrumpir significa aparecer violenta y repentinamente en un lugar. Y yo, hermanos, cuando hice mi devocional de este pasaje, o sea, me llamó la atención el significado de esta frase. Él irrumpió violentamente, o mejor dicho, Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Porque sí o no, a veces ya no tenemos fuerzas. O sea, a veces ya lo hemos intentado y como dije hace un momento, no hemos salido de ahí, no hemos podido. Es una situación que no hemos visto que cambie. Entonces es donde yo en mi devocional yo clamé y le dije a Dios, irrumpe en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Acábatelos, destrúyelos. Irrumpe, Señor, por favor, aparece violentamente y acábalos. Porque a veces nosotros no podemos. Por eso dice David, el Señor lo hizo. Y yo lo que te quiero animar en esta tarde es que en tu camino hacia la santidad, el Señor es el que lo va a hacer. El Señor es el que te va a ayudar. Es una promesa del Espíritu Santo que Él va a completar la obra que inició en ti. Y vamos a gritar, el Señor lo hizo. Yo no lo hice, el Señor lo hizo. Y cuando veo, me imagino esta imagen gráfica, cuando David hace referencia a que el Señor apareció, irrumpió como una violenta inundación. Me acordé del pasaje en Éxodo, cuando el pueblo de Israel está atravesando el Mar Rojo. Van caminando en fe, las aguas se van abriendo y ellos van caminando, pero atrás ya traen a los enemigos pisándole los pies. Y ellos, ¿qué podían hacer más que caminar, ir hacia adelante, no? Pero no tenían oportunidad contra los egipcios que traían caballos, carros, armas, o sea, era un enemigo superior. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Recuerdan el pasaje? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Estas aguas irrumpieron violentamente y ahogaron a los enemigos. Los ahogaron, los destruyeron. El Señor intervino milagrosa y poderosamente. Y yo sé que muchos de ustedes tienen unas ganas inmensas de que el Señor se manifieste milagrosa y poderosamente y que irrumpa y acabe a ese enemigo, a ese cáncer, a ese problema, esa pelea, no sé. Y esa es mi oración. Fue mi oración para ti toda esta semana, Señor. Irrumpe y manifiéstate y acaba con los enemigos que mis hermanos estén enfrentando en esta etapa, para que ellos puedan dar testimonio de que tú lo hiciste, que fuiste tú, Señor. Vamos a leer el Salmo capítulo 3, versículos 6, 7 y 8. Yo lo voy a leer aquí en mi Biblia. Dice el Salmo 3, que es un salmo de David, porque David sabe cómo actúa el Señor con los enemigos. Y dice, no tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados. La victoria proviene de ti, oh Señor. Bendice a tu pueblo. La victoria proviene de ti, oh Señor. Bendice a tu pueblo. Y como dijimos, esto no se lo deseamos a la gente con la que tenemos un problema, porque ellos no son nuestros enemigos. Queremos que el Señor destroce los dientes de los acusadores, ¿sí? De aquellas huestes de maldad que nos hacen pensar que todavía no somos libres, que todavía no somos santos, que todavía somos esclavos de algún pecado, de alguna tentación. Destrózale los dientes, Señor. Acábalos. Porque como nos predicaba Joel la semana pasada, la voluntad del Señor es nuestra santificación. Y la santidad nos garantiza, hermanos, una vida de paz. La santidad nos garantiza una vida de gozo, una vida de amor.
Y Dios es lo que quiere para nosotros, darnos ese descanso y un futuro lleno de bienestar. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué está en tu contra hoy? Ya te he hecho esta pregunta, pero no quiero que lo pierdas de vista. ¿Qué está en tu contra hoy? Y vamos a pedirle al Señor que irrumpa en medio de eso, ¿sí? Que irrumpa en medio de la depresión, en medio de la esterilidad, en medio de la desorientación sexual, de los pensamientos suicidas, de los pensamientos abortivos, de lo que hoy reina en nuestra sociedad, que irrumpa y nos proteja y nos ayude a vencer a todo lo que esté en contra nuestra. Que Él llegue y destruya a nuestros enemigos. Vamos a leer el Salmo 22:11, por favor, Salmo 22:11. Dice, no te quedes tan lejos de mí, porque se acercaron dificultades y nadie más puede ayudarme. Nadie más puede ayudarme. Y hay una frase de mi esposo que me gusta, no sé si sea de él o si la tomó de alguien más, pero me gusta cuando le dice a Dios que estos somos a menos que tú nos ayudes. Esta es mi realidad, esta es mi situación, a menos que tú me ayudes, Señor. Entonces, vamos a orar. Te invito a que pases al altar. Te invito a que te atrevas a dejarle aquí en el altar al Señor tus cargas, tu batalla, porque así como le dijo a David, hoy te lo está diciendo a ti. Sí, adelante, yo te lo voy a entregar, pero requiere acción, hermano, requiere acción. A David lo mandó a la batalla. ¿Cuál es tu batalla? Tienes que orar, tienes que leer su palabra y tienes que hacer lo que te toca. Si tienes un problema en tu matrimonio, ponte en acción y busca ayuda. Si tienes un problema de salud, ponte en acción, ponte a orar. Si tienes un problema económico, ponte en acción, ten fe, ora y mañana ve a buscar tu trabajo porque el Señor dice, yo te lo he entregado. Hay que ponernos en acción con fe porque el Señor irrumpe en medio de nuestros enemigos y Él es el que hace todo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta tarde, gracias por este mensaje. Es un pasaje cortito, Señor. Son versículos que a lo mejor podemos leerlos y pasar de largo, pero todo lo que viene en tu escritura nos edifica y nos da vida. Y en este momento tú nos prometes que tú eres ese Dios de guerra, Señor, ese Dios que nos lidera en batalla. Y estamos hablando de una batalla espiritual en donde somos conscientes que el enemigo, Señor, quiere hurtar, matar y destruirnos. Quiere robar la paz de nuestras familias, quiere quitarnos la salud, quiere hacernos dudar de tu gracia, de tu salvación. Lo último que quiere es que vivamos en santidad. Pero en esta noche, Señor, tú irrumpe en medio de eso. Y como una violenta inundación, destruye, Señor, todo lo que en esta noche